Descubrí la desgarradora verdad: mi esposa me engañó con varios hombres mientras vivíamos juntos. Ahora, lucho por sanar y reconstruir mi vida después de la peor traición. Nunca imaginé que algo como esto sucedería en mi vida, hasta que la verdad salió a la luz y lo cambió todo de un momento a otro. Para entender lo que pasó, debo empezar desde el principio. Tengo 31 años y estoy casado con mi esposa desde hace 3 años. Llevamos casi 6 años juntos. Ella siempre fue la persona con la que imaginé pasar el resto de mi vida. No teníamos hijos, pero estábamos planificando nuestro futuro juntos. Vivíamos en una casa pequeña, sin grandes riquezas ni deudas excesivas, pero con una vida cómoda. Yo trabajaba como gerente en una empresa de marketing y ganaba lo suficiente para cubrir nuestras necesidades. Ella trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa, ganando lo suficiente para ayudar con las cuentas, pero yo siempre fui el principal proveedor. Siempre pensé que nuestra relación era sólida. Durante años, fuimos inseparables. Ella siempre me apoyaba, me acompañaba a mis compromisos y de alguna manera, sentía que éramos un equipo. Pero todo empezó a cambiar cuando comenzó a salir más seguido, especialmente con una nueva amiga que hizo en el trabajo. Al principio no le presté mucha atención. Todos tienen amigos, ¿verdad? Pero pronto me di cuenta de que ella se estaba distanciando. Empezó a salir sin mí, algo que nunca había sido común en nuestra relación. En varias ocasiones, me decía que iría a fiestas con sus amigos, pero comencé a notar que había algo raro. El punto de quiebre ocurrió cuando me pidió permiso para ir a una fiesta después de un partido de fútbol que jugaba con mis compañeros de trabajo. Estaba cansado y le dije que preferiría que se quedara en casa conmigo, pero ella insistió. Intenté no mostrar lo incómodo que me sentía, pero por dentro sabía que algo no estaba bien. Le insistí que no fuera, pero se molestó. Eso me dejó inquieto, pero la dejé ir. Cuando regresé a casa más tarde esa noche, me sorprendió encontrar la casa vacía, lo que no era común. Sabía que no había ido a la fiesta sola, pero algo dentro de mí no quería aceptar que pudiera estar haciendo algo incorrecto. Así que esa noche, por alguna razón, decidí revisar. Miré el historial de mi iPad, que sabía que estaba sincronizado con su celular. Y fue allí donde encontré los mensajes. Lo que vi me dejó en shock. Estaba intercambiando mensajes con un tipo del trabajo, y la conversación que leí me hizo sentir un nudo en el estómago. Los mensajes hablaban de la noche anterior y cómo ella había ido a la fiesta, y lo peor de todo, de las cosas que había hecho con él esa noche. No sabía qué hacer. No podía procesar lo que había descubierto, pero sabía que debía confrontarla. Sin embargo, en ese momento, sentí que necesitaba estar solo. Metí el iPad en el bolsillo y me fui a dormir, intentando al máximo bloquear lo que acababa de descubrir. Pasaron varias horas antes de que pudiera pensar con claridad. Mi cabeza estaba llena de pensamientos oscuros y confusos, y sentía un nudo en el estómago que no desaparecía. Me levanté temprano esa mañana, con la esperanza de que todo lo que había descubierto fuera solo una pesadilla. Mi esposa seguía durmiendo, pero el ambiente en la casa era completamente diferente. Mientras me preparaba para ir al trabajo, la observé desde la puerta del baño, preguntándome si era la misma persona con la que me casé, si todavía podía confiar en ella. Antes de salir, decidí tomar el iPad y llevármelo conmigo. Lo metí en mi maletín y me dirigí a la oficina, sin una palabra hacia ella. Quería irme lo más rápido posible, sin pensar demasiado en lo que acababa de descubrir. Pero no pude evitar revisar el iPad durante el trayecto al trabajo. No me sentía bien, pero la necesidad de saber más, de entender lo que había pasado, era demasiado fuerte. Fue un error, lo sabía, pero seguí adelante. Lo primero que hice fue revisar las notificaciones que aparecían en las aplicaciones de mensajería. Mientras veía los mensajes, sentí como si todo mi cuerpo se paralizara. Era más de lo que había imaginado. En los mensajes, mi esposa y ese hombre hablaban de lo que había sucedido en la fiesta, de cómo se habían apartado de los demás y habían compartido momentos íntimos. Era repugnante leerlo, pero no podía dejar de hacerlo. Cada palabra me cortaba como una cuchilla, cada mensaje me hacía sentir más y más traicionado. Mi cabeza daba vueltas, mis manos temblaban. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla, incapaz de despertar. Mi estómago se revolvía con cada palabra que leía, y en ese momento comprendí que lo que había hecho mi esposa no era un error, no era un momento de debilidad. Era una elección. Me levanté de la mesa, incapaz de seguir trabajando. Sentí que si no me movía, iba a estallar. Corrí hacia el baño, casi sin poder respirar, y allí, en ese pequeño espacio, vomité todo el contenido de mi estómago. Estaba temblando, no solo por el asco, sino por el dolor. El dolor de saber que la persona con la que compartí mi vida, que aclamaba ser mi compañera, había hecho algo tan cruel, tan impensable. Pasaron horas antes de que pudiera pensar con claridad, pero cuando lo hice, supe que necesitaba hablar con ella. No sabía qué decir ni cómo decirlo, pero ya no podía seguir ignorando la verdad. Durante el día, intenté distraerme con el trabajo, pero nada lograba calmar la tormenta dentro de mi cabeza.
La idea de confrontarla, de enfrentarme a lo que había descubierto, me aterraba y al mismo tiempo me llenaba de ira. Al llegar a casa esa tarde, ella seguía en la cama, como si nada hubiera pasado. No sabía si debía ser frío con ella o si debía mostrarle lo que había descubierto. Me senté en la mesa frente a ella y con la voz temblorosa, le pedí que bajara. Quería que me contara lo que había pasado esa noche, de su propia boca. Al principio, no quiso hablar, trató de justificarlo, de decirme que no era nada serio, que no había sido más que un error. Pero su mirada era evasiva, no me miraba a los ojos. Sabía que algo no estaba bien. Fue entonces cuando le mencioné que sabía exactamente lo que había sucedido. Le pregunté si sabía que había leído cada palabra de la conversación entre ella y ese hombre. Su reacción fue inmediata, lágrimas, llanto, súplicas. Me dijo que estaba avergonzada, que se sentía terrible por lo que había hecho, que todo había sido causado por la bebida y que no lo recordaba todo con claridad. Me confesó que no solo había estado con él, sino que había habido más personas involucradas esa noche, aunque no podía recordarlo todo con exactitud. Mi mente se bloqueó. ¿Cómo podía ser esto real? ¿Cómo podía ser la misma persona que había jurado amarme, que había prometido ser fiel? No supe qué decir, no podía creer lo que estaba escuchando. Le pedí que me dijera la verdad, toda la verdad, pero ella no podía. La angustia se apoderó de mí, y la sensación de traición se convirtió en algo palpable, algo que me ahogaba. Con un nudo en la garganta, le dije que debía irse. Le pedí que empacara sus cosas y se fuera a quedarse con su familia. Ella suplicó quedarse, pidió perdón una y otra vez, pero ya no había vuelta atrás. Ayudarla a empacar fue lo más difícil que he hecho, y ver cómo se marchaba me partió el corazón. Aunque mi rabia me cegaba, el dolor de perder la persona que más había querido me desbordaba. Las horas que siguieron a su partida fueron de un vacío insoportable. La casa, que antes había sido un refugio compartido, ahora se sentía como un lugar extraño, sin vida. Los recuerdos de todo lo que habíamos construido juntos estaban ahí, como fantasmas que no podía ignorar. Cada rincón de la casa me recordaba lo que una vez fue, y de alguna manera me golpeaba aún más fuerte el hecho de que ella se había ido, llevándose no solo sus pertenencias, sino también una parte de mí. Esa noche me quedé despierto hasta tarde, intentando procesar todo lo que había sucedido, pero no podía. Mi mente seguía dando vueltas, repasando cada momento, cada conversación, cada signo que había ignorado. Había estado tan ciego al amor que no pude ver las señales, las pequeñas grietas en nuestra relación que eventualmente se hicieron grandes. Mientras pensaba en todo esto, un dolor profundo se apoderó de mi pecho. No solo me sentía traicionado, sino también perdido. ¿Quién era yo ahora? ¿Qué quedaba de la persona que pensaba que conocía tan bien? El día siguiente fue una repetición de la misma angustia. Me desperté con un vacío enorme en el estómago, pero tenía que ir a trabajar. No podía quedarme en casa todo el día, no podía permitirme caer en esa espiral de desesperación. Salí de la casa, casi como un autómata, y me dirigí a la oficina. El trabajo, aunque en ese momento me parecía una distracción vacía, fue lo único que me mantuvo relativamente centrado. Durante toda la jornada, mi mente seguía ocupada con pensamientos oscuros sobre lo que había descubierto, pero por lo menos estaba ocupado con algo que me hacía sentir productivo. Al final del día, tomé una decisión. Sabía que tenía que enfrentar la realidad. No podía seguir ignorando lo que había sucedido, y menos aún, podía seguir viviendo en una mentira. El dolor de ver a mi esposa marcharse me había dejado marcas, pero no quería que esa debilidad se convirtiera en un ciclo interminable de sufrimiento. Necesitaba tomar el control de mi vida, aunque eso significara tomar decisiones difíciles. Esa tarde, me encontré nuevamente frente a la puerta de mi casa, pero esta vez, algo había cambiado dentro de mí. Decidí que no podía seguir revisando las redes sociales, no podía seguir buscando pruebas de lo que ya sabía. Sabía que el único camino hacia la paz era el de seguir adelante. Tomé el teléfono y borré el número de mi esposa. Ya no quería saber nada de ella, al menos no por ahora. Pasaron los días y mi vida comenzó a entrar en una especie de rutina, aunque la angustia seguía ahí, latente. Cada vez que veía a alguien, ya sea en el trabajo o entre amigos, no podía evitar sentir que todos lo sabían, que todos estaban al tanto de lo que había pasado, y aunque nadie dijera nada, sentía el peso del juicio sobre mis hombros. Fue en esos momentos cuando realmente me di cuenta de lo aislado que me sentía, como si estuviera cargando con un secreto que me estaba consumiendo. La gente me preguntaba cómo estaba, y mi respuesta siempre era la misma: estoy bien. Pero no lo estaba. No podía estarlo. Todo en mi vida se había derrumbado, y aunque intentaba mantener una fachada de normalidad, por dentro me sentía devastado. Lo peor era que no podía hablar con nadie sobre lo que había pasado. Nadie realmente entendía el dolor de ser traicionado por la persona en la que más confiabas. Al final de esa semana, decidí que ya no podía seguir viviendo en el limbo. Había pasado por tantas emociones que ya no sabía cómo seguir adelante. Pero entonces, un amigo cercano me dio el consejo que necesitaba escuchar. Tienes que luchar por ti mismo.
No puedes dejar que esto te destruya. Fue en ese momento cuando decidí que iba a buscar ayuda, que no podía enfrentar este dolor solo. Después de esa conversación con mi amigo, decidí que ya no podía seguir ignorando lo que sentía, ni dejar que el dolor me consumiera por completo. Había intentado ser fuerte, mantener todo dentro, pero ahora veía que eso solo estaba empeorando las cosas. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que tomar acciones para sanar, aunque aún no sabía cómo hacerlo. El primer paso, por supuesto, era aceptar que todo lo que había pasado era real. No podía seguir aferrándome a la idea de que había alguna explicación razonable para lo que mi esposa había hecho. Esa misma semana, comencé a buscar un terapeuta. No estaba seguro de qué esperar de la terapia, pero sentí que era lo único que podía hacer en ese momento. Me sentía tan perdido que necesitaba a alguien que pudiera ayudarme a ordenar mis pensamientos. En mi primera sesión, el terapeuta me hizo una pregunta que, en ese momento, me pareció sencilla, pero que realmente me hizo pensar, ¿qué es lo que realmente te duele más en todo esto? Al principio, no supe qué responder. ¿Era la traición? ¿Era el hecho de que mi esposa me había mentido de manera tan descarada? O tal vez era el dolor de perder a alguien que había sido mi compañera, la persona que pensé que siempre estaría a mi lado. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que, aunque todo eso me dolía profundamente, lo que más me afectaba era la pérdida de la confianza. Mi vida había estado construida sobre una base de confianza, y ahora esa base se había derrumbado. Sin confianza, ¿qué quedaba de mi matrimonio? ¿Cómo podía reconstruir mi vida si no sabía en quién confiar? Esa fue la verdad más difícil de aceptar, ya no podía confiar en ella, y la idea de reconstruir cualquier tipo de relación con ella parecía imposible. Después de algunas semanas de terapia, comencé a sentir que estaba tomando el control de mis emociones. No es que el dolor hubiera desaparecido, pero al menos había aprendido a manejarlo. Sabía que lo que había sucedido con mi esposa era algo que no podría cambiar, pero también entendí que mi vida no tenía que terminar por esto. Podía seguir adelante, aunque no sabía cómo se vería mi futuro en ese momento. Al mismo tiempo, las cosas en mi trabajo se estaban poniendo más intensas. Durante esos días, me di cuenta de que el trabajo también estaba siendo una distracción. Aunque era lo único que me mantenía ocupado, comenzó a ser demasiado. Sentí que si no cambiaba de ritmo, acabaría completamente agotado. Así que tomé una decisión radical, iba a cambiar de trabajo, iba a comenzar algo nuevo. Busqué en mi red de contactos, investigué diferentes oportunidades, y con el apoyo de algunos amigos, comencé a prepararme para dar el salto. Decidí emprender un nuevo camino profesional, algo que me permitiera tener control total de mi vida, algo que no dependiera de nadie más. Quería sentirme libre de las expectativas de los demás, especialmente de mi exesposa y de la gente que conocía nuestra historia. Lo que menos quería era seguir atrapado en una vida que ya no tenía sentido para mí. La idea de trabajar por mi cuenta comenzó a darme una chispa de esperanza. Me sentí motivado por la posibilidad de empezar de nuevo, por la oportunidad de forjar un futuro que fuera solo mío, donde no tuviera que cargar con el peso del pasado. Pero no fue fácil. Los primeros meses fueron un reto constante. Cada vez que pensaba que había avanzado, algo me recordaba el dolor. Fue en esos momentos cuando la tentación de buscar respuestas, de intentar contactar a mi exesposa, se volvía más fuerte. Pero resistí. Me dije a mí mismo que no podía dejar que ella siguiera influyendo en mi vida, que tenía que ser fuerte para tomar el control de mi futuro, incluso si eso significaba perder la conexión con los demás. Al cabo de unos meses, empecé a ver los frutos de mi esfuerzo. Mi negocio comenzó a despegar, no de manera espectacular, pero lo suficiente como para sentir que realmente estaba construyendo algo sólido. Lo más importante era que estaba dejando de vivir en función del dolor. La terapia, el cambio de trabajo, y la decisión de seguir adelante con mi vida, me estaban ayudando a encontrar una nueva versión de mí mismo, una que no estuviera definida por lo que me había sucedido. Pero mientras todo esto sucedía, el dolor seguía ahí, como una sombra que no me dejaba del todo. A veces me encontraba pensando en lo que mi exesposa había hecho, en cómo su traición me había marcado para siempre. No podía evitar preguntarme si algún día volvería a confiar en alguien, si podría tener una relación sana en el futuro. Pasaron varios meses desde que decidí tomar control de mi vida y empecé a trabajar en mi nuevo camino. Las cicatrices seguían allí, aunque el dolor ya no era tan intenso. A veces sentía como si estuviera viviendo en dos mundos, uno en el que me esforzaba por avanzar y reconstruirme, y otro en el que las memorias de mi esposa, sus traiciones y el sufrimiento que me había causado, seguían acechando desde las sombras. Aunque las emociones empezaban a calmarse, los recuerdos de lo que había vivido seguían siendo tan vívidos como el primer día. Había días buenos, en los que sentía que estaba avanzando realmente, y días malos, en los que todo lo que había ocurrido me golpeaba con tal fuerza que me sentía impotente ante la tristeza. Había momentos en los que me convencía a mí mismo de que lo que había pasado era solo una lección dolorosa, pero que finalmente me había hecho más fuerte. Pero en el fondo, la herida seguía allí, abierta, esperando a ser curada. Al principio,
Pensé que la mejor forma de sanar sería rodearme de amigos, hacer nuevas conexiones y empezar a salir de nuevo. Pero rápidamente me di cuenta de que, aunque me rodeara de gente, la soledad seguía estando ahí. No era una soledad física, sino emocional. Sentía como si mi corazón estuviera vacío, como si hubiera perdido la capacidad de sentir una verdadera conexión con las personas. Me costaba abrirme a los demás, especialmente a las mujeres. Había perdido tanta confianza en mi capacidad para juzgar a las personas que me sentía incapaz de confiar nuevamente. Con el paso del tiempo, empecé a buscar consuelo en las cosas que siempre había disfrutado hacer. Volví a mis pasatiempos, como leer y caminar al aire libre, cosas que me habían traído paz en el pasado. Decidí que, en lugar de intentar llenar ese vacío con relaciones superficiales o distracciones, iba a aprender a estar bien conmigo mismo. Fue un proceso lento, pero poco a poco, me di cuenta de que la paz que tanto buscaba no venía de los demás, sino de dentro de mí. Durante este tiempo, también me di cuenta de que mi exesposa estaba intentando reconstruir su vida. Aunque yo me había distanciado completamente de ella, había escuchado rumores, detalles de lo que estaba haciendo, incluso de cómo había comenzado una nueva relación con alguien. No pude evitar preguntarme si realmente había aprendido algo de lo que me había hecho. ¿Se arrepentía? ¿O simplemente se estaba moviendo adelante con su vida sin darle la menor importancia a lo que había causado? Una noche, después de un largo día de trabajo, me encontré mirando su perfil en las redes sociales. Al principio, intenté resistir la tentación, pero algo en mí quería saber qué estaba haciendo, cómo estaba. No lo hice por celos, no lo hice porque todavía quería estar con ella, sino porque, en algún rincón de mi mente, quería encontrar una respuesta que me diera paz. Vi fotos de ella sonriendo, viajando, disfrutando de su nueva vida. Me sorprendió ver que no parecía estar afectada por lo que había hecho, que no parecía tener remordimiento. Eso me dolió más de lo que esperaba. Había pasado tanto tiempo preguntándome si ella alguna vez sentiría culpa por lo que hizo, si algún día vería lo que había perdido. Pero, al parecer, para ella, yo era solo un capítulo cerrado en su vida, algo que ella había dejado atrás sin mirar atrás. Eso fue un golpe brutal, pero también fue una revelación. Finalmente entendí que no tenía sentido seguir buscando respuestas o justicia en alguien que no se preocupaba por mí. Esa fue la última vez que miré sus redes sociales. Cerré la ventana del navegador y me prometí que no volvería a perder ni un segundo de mi vida pensando en ella. Me di cuenta de que mi bienestar no dependía de su arrepentimiento ni de su vida nueva. Tenía que seguir adelante por mí mismo. De alguna manera, sentí un cambio en mí. No estaba completamente curado, ni lo estaría en mucho tiempo, pero empecé a comprender que la paz que tanto necesitaba solo vendría cuando dejara de aferrarme al pasado. Era como si, por fin, hubiera encontrado la fuerza para soltar lo que me estaba frenando. El futuro seguía siendo incierto, pero ahora tenía el control. Los días pasaron lentamente, y aunque comenzaba a sentirme más fuerte, había momentos en los que la realidad de todo lo que había vivido me golpeaba con fuerza. Había días en los que simplemente no podía dejar de pensar en lo que había pasado, en cómo todo se había desmoronado tan rápidamente. A pesar de que tomé la decisión de seguir adelante, aún estaba lidiando con las secuelas de una relación rota, de una confianza destrozada y de una parte de mí que se sentía completamente vacía. El tiempo pasó y comencé a notar que, aunque las cicatrices seguían ahí, mi vida empezaba a tomar una forma más clara. Mi negocio independiente comenzó a crecer, y aunque me costaba encontrar tiempo para mí mismo, sabía que estaba construyendo algo sólido. Lo que más me sorprendió fue la sensación de independencia que empecé a experimentar. Durante años, había estado condicionado a vivir en función de mi exesposa, de nuestras metas compartidas, de nuestros planes a futuro. Ahora, todo eso había desaparecido, y por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando decisiones solo para mí. A pesar de los logros en mi carrera, no podía ignorar las emociones que aún llevaba dentro. En una de mis sesiones de terapia, el terapeuta me hizo una pregunta importante que me hizo reflexionar profundamente. ¿Qué es lo que más temes de todo esto? Pensé por un momento, tratando de encontrar una respuesta, y lo que me vino a la mente fue algo que no había considerado antes. Tengo miedo de no ser capaz de amar otra vez. En ese momento, me di cuenta de que, aunque había hecho todo lo posible por seguir adelante, el miedo a ser vulnerable de nuevo, a confiar en otra persona, seguía presente. La idea de una nueva relación me aterraba. En mi mente, todas las mujeres eran potenciales traidoras, todas las relaciones estaban destinadas a fallar. Y si alguien podía hacerme eso, ¿quién me aseguraba que no volvería a suceder? Sabía que mi falta de confianza en las personas me estaba limitando, que me estaba encerrando en una burbuja de miedo y resentimiento, pero no sabía cómo romper esa barrera. Al principio, traté de distraerme con otras cosas, manteniéndome ocupado con el trabajo y algunos pasatiempos, pero pronto me di cuenta de que ese enfoque solo estaba posponiendo lo inevitable. Las emociones que había estado reprimiendo no desaparecían, solo se acumulaban en lo más profundo de mi ser.
El dolor no desaparecía por más que intentara ignorarlo. Fue entonces cuando decidí hacer algo más radical. Me tomé un descanso completo. Dejé de trabajar durante una semana, desconecté mi teléfono y me fui a una pequeña cabaña en las montañas, sin acceso a internet ni a redes sociales. Quería estar solo, quería darme espacio para pensar y, tal vez, para sanar. Durante esa semana, me enfrenté a mi propio reflejo de una manera que nunca había hecho antes. Estaba completamente solo, sin las distracciones del mundo exterior, y finalmente tuve la oportunidad de escuchar mis propios pensamientos sin interferencia. No fue fácil. Estaba acostumbrado a huir del dolor, a distraerme con el trabajo o con cualquier otra cosa, pero aquí no había forma de escapar. Me vi a mí mismo en toda mi vulnerabilidad, un hombre que había sido lastimado, pero que también tenía la capacidad de sanar, de crecer. La soledad fue incómoda, sí, pero también fue liberadora. Me di cuenta de que la vida no tenía que ser una secuencia de dolor tras dolor, que aunque mi corazón había sido destrozado, aún tenía la capacidad de reconstruir mi vida. No iba a olvidar lo que había pasado, no podía, pero también entendí que el dolor no tenía que definir mi futuro. No podía dejar que las decisiones de otra persona me mantuvieran atado a un pasado que ya no existía. Al final de la semana, regresé a casa con una sensación de claridad que no había tenido en mucho tiempo. Había aprendido que la única forma de sanar era enfrentando mis propios miedos, enfrentando el dolor y aceptando que lo que había pasado era parte de mi historia, pero no tenía por qué ser el final de ella. Empecé a entender que la vida seguía, que el mundo no se había detenido, y que el hecho de que mi exesposa hubiera decidido seguir adelante no significaba que yo también tuviera que quedarme atrapado. La siguiente fase de mi vida sería sobre reconstruir mi confianza en mí mismo, sobre sanar de adentro hacia afuera. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. Podía tomar decisiones por mí mismo, sin la influencia de los demás. El regreso a la rutina fue una transición complicada. Aunque la cabaña me había dado algo de perspectiva, no era fácil dejar atrás lo que había vivido. El día a día estaba lleno de pequeñas tareas que, de alguna manera, me recordaban constantemente lo que había sucedido. Aunque el dolor ya no era tan intenso como antes, seguía estando ahí, latente, como una sombra que no podía desaparecer por completo. Al principio, me sentía atrapado en una montaña rusa emocional. Un día, me levantaba sintiéndome optimista, como si todo lo que había pasado hubiera sido solo una lección, pero al siguiente día me encontraba de nuevo enfrentando la cruda realidad. Había sido herido de una manera que no sabía cómo sanar por completo. Pensaba en el futuro, en lo que vendría, y me preguntaba si alguna vez sería capaz de confiar nuevamente, si podría abrir mi corazón a otra persona alguna vez. Era un pensamiento aterrador. Pero algo cambió cuando, durante una conversación con un amigo cercano, me di cuenta de que no podía seguir culpándome a mí mismo por lo que había sucedido. Mi amigo, que había sido mi apoyo constante durante todo este proceso, me dijo algo que resonó profundamente en mí: lo que te pasó no define quién eres. Nadie tiene el derecho de arrebatarte tu paz y tu felicidad, excepto tú mismo. Esas palabras fueron como un destello de luz en la oscuridad. Me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, yo seguía siendo dueño de mi propia vida. No debía dejar que las acciones de otra persona me destruyeran, ni permitirme quedar atrapado en el pasado. Fue en ese momento que comencé a enfocarme en mi propio bienestar. No solo en mis logros profesionales, sino también en mi salud mental y emocional. Comencé a dedicarme tiempo a mí mismo de maneras que antes no había considerado. Hacía ejercicio, comía mejor, dormía más horas, y lo más importante, comencé a disfrutar de las cosas simples de la vida que antes había dado por sentadas. Estaba aprendiendo a ser feliz por mí mismo, sin depender de nadie más para validar mi existencia. Poco a poco, mi percepción de las relaciones cambió. Al principio, la idea de volver a confiar en alguien me parecía casi imposible, pero comencé a darme cuenta de que el problema no estaba en el concepto de relación en sí, sino en las decisiones que tomamos dentro de ella. Aprendí que las relaciones saludables se construyen sobre la base del respeto, la honestidad y la comunicación, y que no todas las personas son iguales. No debía permitir que la traición de una sola persona me impidiera abrir mi corazón a nuevas experiencias y posibilidades. Aunque no estaba buscando una nueva relación, empecé a considerar la idea de que, algún día, podría abrirme a la posibilidad de compartir mi vida con alguien más. No lo veía como una necesidad inmediata, pero sabía que, con el tiempo, podría volver a confiar. La clave estaba en sanar primero, en asegurarme de que estaba bien conmigo mismo antes de involucrarme en otra relación. Fue en ese punto cuando, sin buscarlo, conocí a alguien. Fue algo muy casual, como esas conversaciones que surgen de manera inesperada. Nos encontramos en un café local y comenzamos a hablar sobre temas triviales: el clima, el trabajo, nuestras pasiones por los libros y la música. Pero había algo diferente en esta persona. No había presiones, no había expectativas, solo una conversación genuina y sin agenda. Esa conversación se convirtió en otra, y luego en otra más.
Aunque al principio me sentí reticente a abrirme completamente, pronto me di cuenta de que era posible compartir momentos y experiencias sin sentir la necesidad de cargar con el peso del pasado. Lo más liberador fue darme cuenta de que no necesitaba apresurarme en nada. Podía tomar las cosas con calma, podía seguir conociendo a esta persona sin miedo, sin esperar nada a cambio. Lo que más me sorprendió fue que, por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. No porque estuviera buscando reemplazar lo que había perdido, sino porque me estaba permitiendo la posibilidad de vivir de nuevo, de sentir sin temor. El viaje hacia la curación no fue fácil, ni lineal, pero cada paso que tomaba me acercaba un poco más a la paz que tanto había buscado. Había momentos de recaídas, momentos de tristeza profunda, pero también había momentos de alegría genuina, momentos de conexión real con las personas a mi alrededor. Aprendí que la vida no se trata de esperar a que todo se resuelva de forma mágica, sino de aprender a caminar con las cicatrices, con las lecciones, y con la comprensión de que todo lo que hemos vivido nos hace ser quienes somos. Con el paso de los meses, las cicatrices comenzaron a sanar, aunque no de la manera en que esperaba. Nunca fue una curación rápida, ni perfecta. Cada día era una batalla, una constante reflexión sobre lo que había vivido, sobre la traición, sobre cómo la vida que imaginaba se desmoronó ante mis ojos. Pero en algún momento entendí que esa vida que había perdido ya no era la que quería para el futuro. La lección que aprendí no fue sobre lo que había perdido, sino sobre lo que aún podía ganar, la paz interior. Cada paso que daba hacia adelante, aunque pequeño, me acercaba más a esa paz. Mi negocio se había consolidado, y cada vez más clientes confiaban en mi trabajo. El hecho de ser dueño de mi tiempo y mi esfuerzo me daba una sensación de libertad que nunca había experimentado. Pero lo más importante era que empecé a disfrutar de estar conmigo mismo, de vivir por mí y para mí. No necesitaba la validación de nadie más. Había aprendido que mi felicidad no dependía de estar en una relación, ni de lo que otros pensaran de mí. Mi felicidad era mía y solo mía. A medida que me adentraba más en mi vida profesional, también encontré la oportunidad de reconectar con viejos amigos y familiares que había dejado de lado. En muchas ocasiones, al principio, me sentí desconectado de ellos, como si el dolor del pasado me hubiera alejado de la gente que verdaderamente me apoyaba. Sin embargo, cuando empecé a permitirles entrar nuevamente en mi vida, sentí una cálida bienvenida. Ellos no me veían como el hombre herido que había sido, sino como la persona que estaba reconstruyendo su vida. Ese apoyo, aunque sutil, fue un recordatorio de que no estaba solo. En cuanto a las relaciones, había un cambio fundamental en mi perspectiva. Aunque todavía no estaba listo para involucrarme seriamente con alguien más, comencé a darme cuenta de que no todas las personas eran como mi exesposa. Había gente buena, gente que valoraba el respeto y la honestidad, personas que estaban dispuestas a compartir su vida sin expectativas egoístas. Un día, conocí a alguien que, sin que yo lo planease, despertó algo en mí. No fue un amor a primera vista ni una conexión intensa, pero fue algo genuino. Con el tiempo, compartimos más momentos juntos, y lo que comenzó como una simple amistad se fue transformando en algo más. Lo interesante de esta nueva relación fue que no sentí la presión de las expectativas pasadas. Me permití ser yo mismo, sin los fantasmas del pasado acechando cada paso. No era una necesidad desesperada de llenar un vacío, sino el simple deseo de compartir momentos con alguien que me hacía sentir bien. Esta persona no era mi solución a los problemas que aún cargaba, pero, de alguna manera, me mostró que la vida seguía ofreciendo oportunidades para ser feliz. Y eso fue liberador. A lo largo de todo este proceso, uno de los aspectos más difíciles fue perdonarme a mí mismo. Durante mucho tiempo, me culpé por no haber visto las señales, por haber confiado ciegamente, por no haber tomado las decisiones correctas en su momento. Fue una carga pesada. Pero poco a poco, entendí que el perdón no era para mi exesposa, sino para mí. Era necesario para poder liberar mi mente y mi corazón. Acepté que había cometido errores, pero también entendí que no podía seguir siendo una víctima de mi pasado. Ya no era esa persona herida. Era un hombre que estaba aprendiendo a vivir de nuevo.